información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Bienvenidos a su programa De a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos y escucharnos a través de www.canaltvx.com y al día siguiente la repetición de este programa puede escucharlo en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en escucharnos en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas, empezando por el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, señor. Como siempre, muchísimas gracias, agradeciéndole que siga con nosotros aquí de frente a Tabasco. Gracias. Y bueno, licenciado Uldarico Canto Taracena, muy buenas noches, licenciado. Bueno, buenas noches tengan. Igualmente con nuestro agradecimiento por seguir aquí con nosotros de frente a Tabasco. Pues bien, amigos, una noticia que se estaba esperando durante ya un largo tiempo aquí en Tabasco era precisamente cuál iba a ser el resolutivo de la Sala Superior con respecto a la elección del municipio de Centro. El día de ayer sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el fallo, por unanimidad, los 5 magistrados votaron a favor de que se anularan las elecciones de Tabasco. Esto, por supuesto, marca algo muy importante en la historia de Tabasco, que ahorita vamos a comentar los porqués y cómo de alguna manera marca la vida política en el estado de Tabasco, pero me voy a permitir leer un poquito antes, para tener los antecedentes, una especie de resumen en qué se basan los magistrados o por qué o cómo argumentan los magistrados para anular esta elección. Dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad de la elección del municipio de Centro debido a las irregularidades sustanciales y graves en el manejo de paquetes electorales, número de casillas instaladas, contradicciones de los resultados de actas de escrutinio y cómputo, falta de documentación y violaciones en el cómputo distrital que impiden conocer la veracidad de los resultados. En este sentido, se consideró fundado el agravio relativo a que la Sala Regional Jalapa dejó de tomar en cuenta diversas irregularidades graves que afectan el principio constitucional de certeza,
porque en la sentencia controvertida se sostiene que el Tribunal Electoral de Tabasco motivó su resolución de nulidad de elección de integrantes del Ayuntamiento de Centro basándose solamente en el acta de la sesión permanente de la jornada, así como de un video de la sesión permanente, sin una efectiva adminiculación con otros medios de prueba. Por tanto, con tal proceder, la Sala Regional dejó de tomar en cuenta la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y que son determinantes para declarar la nulidad de la elección. En consecuencia, se dejó sin efecto la entrega de las constancias de mayoría y validez a la fórmula del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Nueva Alianza, y se propuso ordenar al Congreso de Tabasco que convoque a elecciones extraordinarias y nombre un consejo municipal que se haga cargo de la administración municipal del Ayuntamiento de Centro Tabasco. El magistrado ponente Manuel González Oropesa propuso revocar la sentencia de la Sala Regional de Jalapa que declaró la validez de la elección con base en el video de la jornada electoral, sin tomar en cuenta la existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas y advertidas por el Tribunal Electoral de Tabasco que fueron determinantes en los comicios. Bueno, obviamente, los habitantes de aquí de Tabasco, tal vez los magistrados de la Sala Regional de Jalapa, pues nunca se enteraron, y pues porque no vivieron lo que se vivió en general en el estado de Tabasco, no solamente en el municipio de Centro, pero esta falta de honradez para llevar a cabo las elecciones, la cantidad de trampas que cometió el PRD, el partido en el poder en el estado de Tabasco, fue verdaderamente una cantidad de pruebas contundentes, abrumadoras, por su cantidad y por ser contundentes precisamente. La población de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro, realmente estaban esperando, o estábamos esperando, que ya resolviera de una vez por todas la Sala Superior. Toda vez que recuerden ustedes que el Tribunal de Tabasco declara nula la elección, la Sala Regional de Tabasco dice que el Tribunal de Jalapa, dice que el Tribunal de Tabasco está equivocado y que no debe de anularse, pero la última palabra se dio ayer en la Sala Superior. Y el resultado, como todos sabemos, es que se anule la elección. Pero esto tiene muchísimas implicaciones. En primer lugar, yo le preguntaría al licenciado Feliciano Calzada, bueno, hay muchas preguntas por hacer, pero obviamente la Sala Superior le ordena al Congreso que nombre un consejo de administración, pero no dice por cuánto tiempo estará en funciones el consejo. Se entiende que debe ser por un plazo relativamente corto, es decir, si estamos pensando que cuando se anuló la elección para gobernador del estado de Tabasco, cuando los contendientes eran Manuel Andrade y Raúl Ojeda, duró en el poder ese consejo un año, considerando que el plazo del mandamiento es por 6 años, el de gobernador. En este caso, que es un presidente municipal, que el plazo de gobierno son 3 años, esperaríamos que entonces sea un gobierno provisional o el consejo administrativo sea por, digamos, la mitad del tiempo, por 6 meses, o puede ser por cualquier cantidad de meses, porque si estamos así, o sea, a mí me parece que ahí hay una laguna importantísima que habría que resolver, porque el Congreso actual, en manos de perredistas, digo, con la inmensa mayoría de diputados patitos, paleros del gobernador Arturo Núñez,
pues obviamente van a lanzar la convocatoria de la próxima elección. Primero van a nombrar al consejo de acuerdo a los deseos del inepto y corrupto gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Y segundo, la convocatoria será en los términos que también quiere el señor Arturo Núñez. Si no se le marcan términos fatales, pues puede ser dentro de 6 meses la elección, o dentro de 3, o dentro de 8 meses, o dentro de 1 año, o dentro de 1 año y medio, porque también pueden sacar a relucir que las condiciones económicas del Estado no están para erogar ahorita, bla, 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 pueden tener 500 pretextos por ahí legaloides y se puede alargar esto. Y entonces va a resultar que el próximo presidente de Villahermosa va a ser el impuesto por Arturo Núñez, porque será el presidente de ese consejo, el que prácticamente sea el presidente de Villahermosa, aunque realmente el consejo está compuesto por 3 personas. Y se entiende que, bueno, en teoría deberían ser de los 3 partidos, para que hubiera una especie de equilibrio ahí, ¿no? Sí. De los 3 partidos más importantes. Pero yo primero le pregunto, licenciado Feliciano Calzada, su opinión en general de esta anulación, pero a mí sí me interesa, porque yo sí veo aquí una laguna muy importante, el no marcar términos, fechas, plazos fatales. Creo que lo único que se menciona es que entre la fecha de la elección y la toma de posesión debe pasar no más de 1 mes. Pero no dice cuándo debe ser la elección. Entonces creo que a mí me parece que sí valdría la pena que se aclarara con toda certeza, pues, estos plazos, ¿no? Sí. Mira, primero, la comparación con el gobierno interino no es correcta, porque el Congreso del Estado eligió o designó a un gobernador interino por 1 año, y durante ese tiempo se iba a convocar a elecciones. En el caso particular que nos atañe ahora, es un consejo, no es la elección de un presidente municipal, no es la elección de un cuerpo colegiado como es el ayuntamiento, que son 12 o 14 regidores, que son los que integran el ayuntamiento. Cada uno con una responsabilidad distinta. Exactamente, así es. Y todos electos por elección popular. Mientras que en el caso particular del gobierno del Estado, el Congreso designó a un gobernador interino. Eso es por un lado. Por el otro, hay que analizar bien que a nadie le conviene que esto se atrase, pero al que menos le conviene es al PRD y al gobierno del Estado. Por una sencilla razón: de aquí a 14 días, al 31 de diciembre, ellos tienen mayoría en el Congreso, y del 1 de enero en adelante la van a tener por un solo voto. Que puede ser volátil. Que puede ser volátil. Un diputado que se enferme, un diputado que se cambie, un diputado, etcétera, ¿no? Ahorita ellos están en condiciones de manejar el Congreso de aquí al 31 de diciembre. Como tú lo dijiste, son 2 puntos los que tiene que tomar el Congreso de aquí al día 31. En este orden: número 1, la designación de los 3 consejeros. Porque a las 0 horas del día 1 del 2016, los 3 consejeros durmiendo en su casa, trabajando de pachanga o lo que sea,
a las 0 horas automáticamente son la autoridad municipal. De manera colegiada. Pero hay uno que va a ejercer la función de presidente municipal y los otros van a ser consejeros. Ah, ok. O sea que hay uno que va a sobresalir de los tres. Tres consejeros se elige quién será el presidente municipal. Uno de ellos va a ser el que tenga esa facultad. Ok. Entonces, al PRD y al gobierno del Estado no le conviene que llegue el día primero y que sea el nuevo Congreso el que lance la convocatoria. No, porque además habría un vacío de poder ahí, ¿no? No, porque el poder no va a haber vacío, porque a las 0 horas ya hay presidente municipal, ya hay consejo. Ah, bueno, sí, estás hablando de la convocatoria, sí. Ya, claro. Sí, entonces, por eso no les conviene que la convocatoria la haga el próximo Congreso. Entonces, yo creo que tienen que sacar las dos cosas en ese orden, punto número 1 y punto número 2. Si por algún motivo deciden no sacarla o sacarla y señalar los términos cuando el Congreso quiera, esa es la facultad que tiene. Pero tampoco le conviene irse demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque una gente designada o 3 gentes designados no cubren el trabajo que hacen 14 regidores. Y cuando hablo de regidores, estoy hablando del regidor número 1, que es el alcalde, el presidente municipal. Entonces no es lo mismo el trabajo entre 14. Pero que administrativamente ellos van a nombrar a los directores. También con el cuerpo colegiado existen los directores, pero cada regidor tiene una responsabilidad. Que la sacan adelante algunos y otros no, esa es otra cosa. Tenemos estados avanzados del país, más avanzados que Tabasco, como Jalisco, que desde hace 30 años cada regidor tiene un presupuesto por la responsabilidad que tiene y lo ejerce. Etiquetado ya desde el Congreso, digamos. Sí, desde el Congreso, así. Pero además se busca el regidor 2, el 3, el 4, quién va a ser y cuál es su perfil para ver si coincide con la regiduría. Aquí, si estoy en el 12º y me muevo políticamente, me suben al 8º o me suben al 2º. No importa que yo sea analfabeta o que yo sea ingeniero y me hagan responsable de la dirección de salud del ayuntamiento, ¿no? Entonces, no importa. Y en esos estados perfectamente delimitados hace muchísimos años, se busca el perfil que se adapte a la regiduría, a la función de esa regiduría. Exactamente. Entonces, no va a haber, van a hacer falta 12 regidores, 11 regidores, 11, creo que son 14, ¿verdad? 13. Entonces va a hacer falta uno menos, o 10 regidores que ayuden, que coadyuven y que en equipo saquen adelante la responsabilidad que el ayuntamiento tiene ante la ciudadanía del municipio. Ese por un lado. Entonces, por eso es urgente que en la convocatoria se señalen los tiempos. Debe ser una campaña muy corta. Inmediatamente al terminar la campaña, en ese momento, si no hay impugnaciones, pues al día siguiente o ese mismo día toma posesión el alcalde que haya resultado electo. Entonces, por eso yo no creo que se vaya a ir mucho. Máxime que este ayuntamiento que va a entrar el 1 de enero o el 1 de abril, ya constitucional y por elección popular, no va a cubrir. Suponiendo que la elección fuera en marzo. Si es en marzo, inmediatamente, si no hay impugnaciones, en ese momento ya protesta y toma posesión. Pero no le va a quedar 2 años y fracción para cubrir los 3 años. ¿Por qué? Porque se corrió el término
ya no es de 3 años, cuando menos esta administración que viene. Son 2 meses o 3 meses menos. Por esta sola Y ocasión, si y aparte de así esto es. se le quita el tiempo que Y si hubo aparte se le va a quitar le 4 o llamamos 5, interino, que legalmente no lleva el término de interino, ajá, pero no, sí. sencillamente va a resultar un gobierno municipal de 2 años y 2 meses. Claro. ¿No? Sin embargo, hay una situación, licenciado. En este momento, todos sabemos, nos damos cuenta, lo sentimos, lo palpamos y lo comentamos por todos lados, que el PRD en Tabasco está sumamente desprestigiado debido precisamente al pésimo gobierno de Arturo Núñez y en el caso particular de Villahermosa, del presidente actual de Centro, Bertruy, de los Santos Bertruy, que tienen realmente a la ciudadanía no solamente en contra del PRD, sino que yo creo que como nunca la ciudadanía está irritada en contra de sus gobernantes. En este momento el PRD tendría que tener un supercandidato Superman para que pudiera remontar ese enorme desprestigio, ese descontento, esa irritación popular que hay aquí en Tabasco hacia los gobernantes del PRD. Y por tal motivo, viendo eso, el gobernador dice, si de todas formas a mí me conviene tener un presidente municipal que yo pueda manejar. Y como yo también manejo el Congreso, incluso a los diputados del PRI, que deben de ser de oposición, pero no es así, también los maneja el señor gobernador. Entonces yo les voy a pedir también que la convocatoria para la elección se vaya lo más lejano posible para tener seguro a un presidente municipal en Villahermosa, en municipio de Centro, que obedezca mis órdenes. Porque se corre el riesgo para ellos que el PRD en Centro no gane la elección, sea quien sea el candidato del PRD, por este gran descontento, esta irritación terrible de la población que hay en contra de ellos. Entonces también puede ser una maniobra del gobernador, si no se le pusieron límites, si no se le ordenaron esos límites, él puede jugar a su conveniencia con estas fechas. Y por lo menos con los momios, pues, de cómo estarían las opciones para ganar o no ganar la elección un partido en el municipio de Centro. Ahorita hablaremos, licenciado, también, si nos los permite, de las posibles opciones que hay y lo que sucedió en la rueda de prensa de hoy, donde los partidos políticos, algunos ya mencionaron quiénes serían sus candidatos. Y por otro lado, bueno, simplemente el comentario. En teoría suena muy bonito que cada regidor tenga su función específica y tenga su responsabilidad de tal un sector de esa administración a su cargo. La realidad, y todos lo sabemos, que la gran mayoría de los regidores no hacen su chamba y que realmente la chamba la viene haciendo pues el personal del ayuntamiento a quien haya puesto el señor gobernador. Y en la mayoría de los casos los regidores simplemente llegarán a firmar, no sé si en el caso actual de Villahermosa así lo sea, pero tradicionalmente así es. Los regidores simplemente llegan a firmar los acuerdos que ya están acordados desde antes, ¿no? Hace 30 años o 40 años, el regidor que tenía la responsabilidad del deporte, de pronto desaparecía y llegaba de Europa con un programa deportivo para su estado o para el municipio. De pronto, porque él era un deportista profesional que traía los antecedentes, por eso quedaba el perfil. El que manejaba la salud del municipio era un médico con prestigio, y que además que haya estado vinculado al sistema hospitalario de alguna manera, ¿no? Del sector salud. Y de pronto el regidor aquel sobresalía dentro de su responsabilidad con un golpe de mando que beneficiaba al ayuntamiento y a la ciudadanía de ese municipio. Entonces,
cada regidor, por ejemplo, había uno que coordinaba obras públicas. Y no solamente el director de obras públicas, porque el director de obras públicas es el ejecutor de lo que le ordena el ayuntamiento. Pero en el caso del regidor, había obra pública que el regidor conseguía directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque él venía y gestionaba. Hacía las veces de gestor. El gestor. Bueno, aunque de repente también hubo la figura esta, que actualmente ya desapareció, de presidente de la Junta de Mejoras Materiales. Ah, sí, cómo no. Que vendría a ser el equivalente a lo que estás diciendo, ¿no? Casi. De alguna manera. Era otra cosa porque en las juntas de mejoramiento moral, cívico y material cívico era y una material. época en la que no había presupuesto en el Estado, era muy raquítico. Y las juntas de mejoramiento hacían rifas, hacían bailes, hacían competencias deportivas y cobraban. Y Con conseguían el esos dinero. recursos pavimentaban una calle. Equivaldría ahora a lo que está usted comentando, licenciado, hacer la gestión en la Secretaría de Comunicaciones para conseguir el recurso. Atasta. Estos tendrían que hacer rifas y otros eventos para conseguir los recursos. Actualmente es otro tipo de gestión, ¿no? Para ir ante una dependencia a traer los recursos directamente. Atasta, gran parte de la obra pública de Atasta la hace el presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Atasta, que era el doctor Feliciano Arceo. Entonces, con el prestigio y el afecto que tenía, ni siquiera era el presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material De Villahermosa, de Villahermosa, sino de una colonia una solamente. colonia. Entonces él mete el drenaje, mete la luz eléctrica, pavimenta y hace una serie de obras. Y no con recursos públicos, sino No. que la ciudadanía apoyaba de una o de otra forma, ¿no? Sí. Había un baile tradicional en Atasta que eran todos los sábados, popular, muy barata la entrada, pero dejaba dinero. Al final de mes de los bailes, creo que los bailes eran los sábados nada más, pero los sábados se recogían 5, 10 o 15 mil pesos del baile, que sumados al mes de los 4 bailes, pues ya eran 30 o 40 mil pesos. Y 30 o 40 mil pesos valía un Galaxy último modelo de esos que valen ahorita $1,000,000 de pesos. Claro. Así que en 40 mil pesos era el equivalente a $1,000,000 para obra pública. El presidente de la Junta no tenía sueldo. Pero además había otro tipo de juntas, que esas sí tenían muchísimo dinero, sin esfuerzo alguno, que era Zapata y Paraíso. ¿Por qué motivo? Porque tenían las pangas, eran de la Junta de Mejoramiento. Los ingresos de Los las ingresos. pangas eran para las juntas. Así es. Entonces, el presidente municipal de Emiliano Zapata tenía 5 millones de pesos al año, pero tenía que pagar administración, sueldos, correos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que le sobraba, hacer obra. Pero la panga de Emiliano Zapata, que iba a Tenosique y a Balancán, dejaba 5 millones de pesos en el año. Perdón, lo mismo que tenía el ayuntamiento. Pero no pagaba ni policías, ni burocratas, ni nada. Y nada más servía para hacer obra. Paraíso tenía 2 pangas. Ese tenía mucho más dinero. Entonces, era más importante económicamente ser presidente de la Junta de Mejoramiento que ser presidente municipal en esos 2 municipios. Estamos hablando del 71, 72, 73, en la época de Mario Trujillo. Realmente una época reciente. Una época reciente. Muchas gracias, licenciado. Y lo último perdón. que yo quisiera mencionar es esto, ¿no? Los baños de pureza que se da el PRD hoy en la conferencia de prensa, con una debilidad heredada de López Obrador, es de que cada vez que hablan a nombre del pueblo. Entonces, hoy Gaudiano cada vez que hablaba era el pueblo. Al que violentaron fue al pueblo.
Fue el pueblo el que votó por él. Y esos burócratas, como dijo, Sí, que un Grupo de grupo de burócratas. burócratas. Lo ¿No que- dijo mezquinos? No. no. Lo que él no analiza es que hubieron 4 instituciones que participaron. Un instituto y 3 tribunales, porque el Instituto Electoral no es tribunal, es el que realiza la elección y fue el culpable de todo el cochupo, la corrupción brutal que tenía muchísimos años que no se veía en Tabasco en una elección de esta naturaleza. ¿No se enteró el PRD que las casillas no se recogieron el día de la elección? 140 casillas no llegaron. Y cuando llegaron al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3, o a los 4 o 5 días, cuando venían de aquí cerquita, no venían de la Sierra Madre, ¿no? No venían de Oxolotán, que no tiene carretera, aunque ahora ya tenga carretera pavimentada, ¿no? Y que tardaban 3 días a caballo en traer las urnas, como se hacía hace 50 años, ¿no? No, era aquí en las afueras de la ciudad, o aquí en las colonias de la ciudad. Entonces, 140 casillas que no traen el acta, no la firmaron los representantes de los partidos políticos. ¿No se enteró el PRD? Por supuesto que se enteró, ¿no? Fue propiciado. Además, Por ¿no? supuesto que fue propiciado. Ellos fueron los que dieron las gentes, los que cambiaron. El ejemplo que pusimos aquí, como Jaime Ruiz sale facultado por el instituto con el paquete electoral, ¿no? Y cuando llega ya no Jaime Ruiz, sino ahora es Juan Pérez, ¿no? Entonces, el manejo de las casillas y de los paquetes electorales fue brutalmente deshonesto. Por decir solamente uno de los tantos aspectos. Ahora, la valentía, el valor civil, la ética del Instituto Estatal Electoral, debemos reconocerla. Él es el que denuncia. ¿En base a qué? En las propias actas del Instituto Estatal Electoral. Entonces, todas las marrullerías ahí estaban. Por ejemplo, a las 0 horas del día 7, se reciben todas las casillas. Están todas las casillas. Y hay el acta. Pero a la hora hay un acta y dice, se recibieron 2 casillas. Y 5 horas después se recibieron 6 casillas. Entonces, ¿no es que a las 0 horas ya se habían recibido todas? No. Se fueron recibiendo y los siguientes días igual se fueron recibiendo. No llegaron 15 paquetes perfectamente sellados y cuando los abrieron no había un solo documento adentro, que es la que envía a la FEPADE el Instituto Estatal, el Tribunal Estatal de Tabasco, que es digno de aplauso lo que hizo. No de burócratas, sino de juristas electorales, no de burócratas como lo señalaron hoy. Y luego, que en ese entonces, cuando hicimos los comentarios en esta mesa, también decíamos que nos había llamado mucho la atención esa postura del tribunal aquí en Tabasco, porque tradicionalmente, bueno, pues siempre es a lo que quiere el señor gobernador, ¿no? así es. Bueno. Luego aparece un tribunal, un segundo tribunal regional, que lo único que toma en consideración es un video que nadie vio de la ciudadanía. No se pudo analizar, no hubo una determinación jurídica para darle palo a la anulación que había dado el Tribunal Estatal Electoral. No, nada más un video que nada más ellos vieron. Y ahora aparece el TRIFE, digno de aplauso, ¿no? Y con toda la ética profesional, analizan uno por uno y ven que el video sirve para ratificar la serie de irregularidades que el instituto había realizado. Claro. Entonces, allí tenemos entonces 2 tribunales
que son dignos de aplauso, que devuelven la confianza al pueblo de Tabasco en sus instituciones electorales, ¿no? Y dos, uno, el peor, el que desbarató la elección con tanto forma de corrupción que realizó. Y el otro, el regional, que sencillamente en base a un video, que ahora el video, el Trife, lo hace pedazos porque dice que eso lo único que demuestra es, porque es lo que se ve ahí, el fraude que cometió el PRD en la elección del centro. Claro, fue un fraude evidente del que cometió el PRD. Y simplemente para esto, bueno, aquí lo triste de todo esto es que el Tribunal de Jalapa, ante la percepción de todo el mundo, sus magistrados posiblemente se vendieron. Es decir, ¿cómo es posible que ellos no pudieron ver lo que sí pudo ver la Sala Superior, lo que sí pudo ver el Instituto, el Tribunal Estatal de Tabasco? ¿Cómo es posible que ellos no lo hayan podido ver? Si a mí me preguntan, yo les diría, mi percepción es que se vendieron. Tristemente, en la Sala de Jalapa se vendieron al PRD. Licenciado Uldarico Canto, su opinión con respecto a esta, de alguna manera histórica, aunque no es la primera vez que sucede en Tabasco, ya tuvimos la anulación de una gubernatura. ¿Qué comentarios podría hacer? Yo creo que iniciaría de antemano dando un reconocimiento muy amplio a la presidenta magistrada Yolida Bey, porque ella había establecido que su actuación en cuanto a la nulidad de la elección del centro era netamente en función jurídica, en el tratamiento de lo que había observado del proceso. Y también, bueno, el reconocimiento para los magistrados que asumieron también con la presidenta magistrada y con la ponente de Tabasco, pues el hecho de que, bueno, coincidieron en sus puntos de vista y anulan por unanimidad la elección de centro. ¿Qué pasó? El PRD en ese momento hizo un linchamiento político. Incluso dijeron que iban a llevarlo a juicio político a estos magistrados por haber hecho semejante situación. Nos vamos a la sala regional. La sala regional, a su criterio, determina en la observancia cómo realmente la necesidad de que se devolviera a el PRD la constancia de mayoría, porque ellos consideraron que no había elementos para la nulidad. Por lo tanto, el PRD había ganado la elección. Nos vamos a la instancia superior. Los magistrados de la sala superior, el Trife, ellos evaluaron también y ellos determinaron al final de todo que se daba una nulidad porque no había certeza en este proceso. Yo creo de antemano algo muy significativo. Primeramente, creo que la magistrada Yolida Bey se puso a un nivel prácticamente muy superior porque le da la razón la sala superior. Ya ella está a una instancia incluso a nivel nacional, cosa que creo que los tabasqueños debemos sentirnos muy orgullosos de que se demuestren que hay gente muy talentosa en Tabasco, como fue el caso de esta magistrada. Pero además, yo creo sobre todo que es importante que independientemente que no haya habido coincidencia en el caso de la sala regional con el tratamiento que se dio a esta elección, se me hace muy importante que por ello en México existe esa garantía de que quienes no estamos de acuerdo con una elección para el caso de una municipalidad como se dio,
tenemos órganos competentes en los cuales nosotros podemos ir manifestando el agravio que sufrimos en un proceso. Nos vamos al estatal, nos vamos al regional, y si aún así no estamos de acuerdo, nos podemos ir a la sala superior. Yo creo que estas son unas grandes garantías para que los procesos electorales de México sean más cuidadosos y empiecen en este caso ya a tener visos de que, bueno, hay una observancia de órganos electorales. ¿Qué veo? Amén de todo esto. Señala, por ejemplo, el PRD de que ellos ganaron una elección por una diferencia incluso de arriba de 12 o 13 mil votos, que por lo tanto le parecía algo que no era posible anular una elección con una diferencia de tantos votos. Pero con lo que se estableció desde la instancia estatal y lo que ratificó la sala superior, queda muy claro que fue una elección que no es cierto que haya ganado el PRD. Es una elección donde se cambiaron los resultados, se alteró todo. Ahí están, por ejemplo, las pruebas de que se fueron prácticamente cambiada una serie de urnas electorales, de boletas, de las mamparas en la que se cotejó la información de los resultados últimos, y bueno, no coincidieron nada, a pesar de que, como ya se había dicho, que habían llegado prácticamente todas las casillas electorales con tiempo, y después vimos a través de videos cómo se fueron cambiando inclusive las actas, cómo se fue cambiando a través de cuántas cosas nos vimos en videos que rodaron en las redes sociales, donde se alteraron los resultados. Estamos hablando, por lo tanto, que no había certeza, que tampoco es cierto que el PRD haya ganado la elección, porque ya lo dice la sala superior y lo dijo la sala estatal. Tabasco, que no había certeza por la forma en que se manejó todo ese proceso, desde que prácticamente el 50% de funcionarios públicos fueron quitados y para que no asistieran y fueran suplantados por gentes que no tenían nada que ver con la elección, que no fueron capacitados para la elección. Entonces yo creo, aquí hay algo importante, que no se puede pensar que el PRD ganó esa elección. Lo que se puede pensar en todo caso, que hubo un gran fraude en esa elección, y queda ahí claro por la nulidad que se dio por parte de la sala superior. Entonces, yo creo que para lo que viene, indiscutiblemente, le queda en mano del gobernador del estado nombrar el Consejo Ciudadano. Porque si bien es cierto que lo va a hacer el Congreso del Estado, todos sabemos que el Congreso del Estado actual, el que va a nombrar el Consejo Ciudadano, pues es exactamente la mano directa del Ejecutivo del Estado. Entonces, por lo tanto, quien nombrará el próximo Consejo Ciudadano será el propio gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, que claro, facultado para ello lo puede hacer, porque nadie se lo va a poder evitar que él haga las propuestas adecuadas. Pero lo que no se puede hacer es que se nombre a un funcionario público que esté identificado con su partido, con su lucha, sino lo que aquí se tiene que ver es que tengamos un consejo ciudadano, un consejo, bueno, de gente honorable, que no tenga condiciones partidistas, para que de alguna manera, cuando esté ya el Consejo Ciudadano dentro de la municipalidad, del ayuntamiento, pues ya no tenga de alguna manera ningún partido algún temor de que se utilice el recurso público del ayuntamiento para favorecer a algún partido político. Yo creo que eso es lo importante de todo esto. Entonces, los tiempos, bueno, pues serán marcados en función de cuando se convoque a al propio proceso electoral extraordinario, y que seguramente será marcado de aquí hasta el 31 de diciembre
antes de que salga este Congreso del Estado. Sí, eso con toda seguridad. Otra duda que yo podría tener al respecto es, si este Congreso decidiera perversamente que el Consejo Ciudadano durará en funciones 1 año 3 meses, 1 año y medio, y que la elección se vaya hasta el 17, por decir algo, poniéndonos en un caso extremo, yo pregunto, ¿la próxima legislatura que entra en funciones el 1 de enero puede modificar esta convocatoria y lanzar otra? Claro. Sí, lo podría hacer. Claro. Ok. Perfecto. Esa es una de las dudas. Y la otra, que bueno, a mí me parece una forma tramposa también. Digo, tomando en consideración la exageración de ese tiempo que Claro, tú señalas. tomando como argumento Claro, eso, ¿no? De sí. que es un tiempo no van a exagerado. reformar porque lo van a adelantar 5 días más. Claro. Pero lo que además pasa la es ley que yo orgánica no estoy- municipal, la ley orgánica municipal establece muy claramente lo que concierne a el Consejo Ciudadano cuando se da esta figura dentro de una administración municipal. ¿Y qué dice el...? Ahí, bueno, en el caso de ahí se establece, por ejemplo, las funciones, la organización y qué es lo que hace cuando se da el nombramiento de los consejos ciudadanos Pero no para la habla administración. de plazos, ni Ahí no establece un plazo. puede estar en funciones 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Creo que ahí- Esa es la parte que yo siento que quedó un poquito amplia. Y bueno, la parte tramposa que yo veo de esto es que los defensores de parte del gobierno obviamente dicen que fue una burla al pueblo de Tabasco porque el pueblo votó y eligió al candidato del PRD. A veces me hace una forma tramposa, porque si vemos la cantidad de votos que obtuvo el PRD comparados con la cantidad de habitantes en edad de votar que llega al municipio de Centro, pues es realmente una población cercana al 20% solamente. Entonces resulta que es el 20% nada más, o sea, ese no es la decisión, o esa no es la totalidad del pueblo del municipio de Centro. Es una manera tramposa del manejo de las palabras para hacer creer, bueno, si la votación mayoritaria la obtuvo el PRD, entonces quiere decir que la mayoría de los ciudadanos de Centro, no, lo que pasa es que la mayoría de los ciudadanos en Centro no acudieron a las urnas a votar. Sí, pero además yo pienso que, por ejemplo, así como me queda muy claro que no tiene la estatura para gobernar, en el caso de este muchacho del PRD, porque cuando dijo que se iba a linchar el caso del Tribunal Estatal, y ahora resulta que califica como un grupo de burócratas a las gentes de la Sala Superior, estamos hablando de una gente que no tiene idea de lo que significa el respeto a unas gentes que para llegar a dichos cargos, bueno, pues pasaron por toda una trayectoria y que son cargos que de alguna manera se requiere un profesionalismo en dicho trabajo. Y una sensatez, ¿no? Entonces creo que ahí lo más importante es, bueno, como que establecía, cuando tú no estás de acuerdo con una elección, tú te dice la propia ley, vete a la instancia siguiente. Te vas a la sala regional. Si no estás de acuerdo, la sala regional te puede dar la razón, como se dio el caso de Colima. La sala del Estado le dio la razón, por ejemplo, a cómo había quedado el proceso electoral de Colima, y dijo, ganó el PRI en el caso de Colima. Otros partidos como el PAN se fueron a la sala regional. La sala regional dijo, había ganado el PRI la elección para gobernador, y no se quedaron conformes porque le quedaba la última instancia, y se fueron a la sala superior. Y bueno, y la sala superior dictaminó después de todo, bueno, la nulidad de dicho proceso. Y sin embargo, yo no leí que iban, en este caso, a generar juicio político a los magistrados estatal y regional. Entonces aquí yo creo que el PRD va a tener que hacer un juicio político a lo del Estado y a la sala superior. Sí. Y subir una instancia internacional, También. y allá y si hay una instancia intergaláctica y en el espacio también van a hacer juicio político. Entonces yo creo que aquí es donde hablo de que no hay una mesura,
una prudencia, no hay, dijéramos, una aptitud para que puedan gobernar bajo esa situación, ¿no? Entonces aquí, yo creo que aquí, lamentablemente, pues dejó muy clarito su juventud, su falta de experiencia, y salió a flote realmente, bueno, pues que cuando hay una situación que enfrentar, pues yo creo que si fuera gobernante, en el caso de la capital, y tuviéramos una situación bastante fuerte, pues iba a gobernar a capricho o a falta de mesura y de sensatez. A lo mejor es como tú mismo mencionabas, Ulgarico, es una falta de conocimiento, ¿no? O sea, un desconocimiento total, y acuérdate que también iba a entrar en la curva de aprendizaje, porque pero además, porque perdón, todo, aquí, ¿no? como dices, lo que decían que están considerando la gente del PRD, en el caso de que se le quitó la elección, que se le robó, que el pueblo, yo creo que se podrá decir misa, pero ya hay una determinación de los tribunales. Que es la última palabra, además. Yo creo que lo que puedes justificar tú en tu vida, si no obtuviste, a final de cuentas, ya cuando se determinó algo, eso es. Grites, llores, saltes, así es. Y para el caso del PRD, fue clarito de que no fue un proceso que tuvo garantía para hacer. No es válido el resultado, no dieron las condiciones, y fue prácticamente lo que se dijo ampliamente, un cochinero electoral para el caso del centro. Y no se dio para todos los municipios, porque lamentablemente también no hay el conocimiento de los candidatos de los puestos de elección popular con la capacidad y el conocimiento para haber hecho también lo propio de cómo ir organizando su sentido de impugnación. Si hubiese sido, en este caso, un equipo de gente como se dio para el centro, si los demás hubiesen tenido esa oportunidad de haberse rodeado de un equipo jurídico apropiado, quizás, quién sabe cuántos municipios estaríamos ahorita hablando de nulidad. Muchos no se anularon porque no supieron documentar todo el fraude electoral que se dio. Así es, y bueno, pero a lo mejor es un poco también, como dice el licenciado Feliciano Calzada, una debilidad heredada de Andrés Manuel López Obrador, de mandar todo al diablo cuando no les favorece, cuando una elección el resultado no les favorece y hay un jurado que determina quién es el ganador, pues simplemente para ellos eso no es válido. Una debilidad heredada. ¿Sí? ¿No? Así dijo usted. Y hablar a nombre del pueblo. Y hablar a nombre del pueblo, ¿no? Bueno. Otro asunto interesantísimo. ¿Quiénes van a ser los candidatos o quiénes deben ser los candidatos? Hoy se dio una rueda de prensa. El PRD mencionó que su candidato seguirá siendo Gerardo Gaudiano. No sé si el otro partido que iba en alianza con el PRD en la pasada elección vaya a ir en alianza. Parece que no, licenciado. El PANAL. El PANAL. O no forzosamente. Sí, ¿no? hoy el PRD anunció en el radio la entrevista, candidato del PRD, que iba a entrar en pláticas con los partidos de izquierda para que hacer una relación de lucha manejada por él, dirigida por él, o encabezada por él. Inmediatamente salió a Dan Augusto diciendo que Morena ya tenía candidato. Así que por ahí no puede entrar ya el PRD. Y mencionó Segundo, el candidato. Sí, cómo no, ¿cómo se llama? Oropesa. Oropesa. Y luego también inmediatamente brincó también el presidente del PANAL, que ellos no han tomado la determinación y que en breve tomarán la determinación con qué partido hacer alianza, pero que con el PRD no.
O sea que prácticamente estos dos dirigentes a quien estaban desmintiendo Sí. o haciendo quedar mal era el propio Gaudiano, Exactamente. porque él estaba tomando, digamos, otra postura. Pues yo creo, fíjate, yo pienso que ahorita los partidos políticos, todos en general, están en etapa ahora sí de hacer política. Todos los partidos van a entrar en la parte del estirifloja para poder acordar con las fuerzas políticas posible de ganar. Es decir, desde mi visión, creo la posibilidad de que gane el PRD, la posibilidad de que gane el PRI, como partido más competitivo de estos dos. Todos los partidos alrededor pues van a hacer su estirifloja para tratar de alguna manera de llegar a acuerdos. Ya se sabe de antemano que hay la posibilidad, por ejemplo, que el PRI puede tener una alianza PRI Verde Ecologista y exactamente con Nueva Alianza, que creo, sin equivocarme, que es lo más avanzado que se pueda dar. Para el caso del PRD, bueno, pues hay también mucho avance PRD con PT que se pueda generar. Y en el caso, por ejemplo, ya del Verde con el PAN, ya no se puede dar, porque en el caso del Verde está acusando de que quien más tiene enjuiciado a nivel nacional a las gentes del Verde por los actos de corrupción que se dio a nivel nacional, bueno, pues precisamente el PAN. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de que esos partidos puedan llegar a cierto acuerdo. Entonces yo creo que lo más seguro es que, bueno, los partidos con posibilidades reales de ganar van a tener que tender los acuerdos necesarios. Y de ahí, pues van a tener que ver cómo van a hacer sus procedimientos internos estos partidos para seleccionar quién garantice la posibilidad de triunfar en la próxima elección. Así es, el candidato obviamente será muy importante, aunque el partido sea importante y con una gran militancia y con una gran tradición y un voto duro, etcétera, etcétera, es muy importante también el candidato. Tendrán que escoger un candidato cuyo nivel de rechazo no sea tan alto, por ejemplo, Claro. cuyo nivel de popularidad sí sea alto, ¿no? Por ejemplo, y que sea capaz de aglutinar y de crear las alianzas con los demás partidos. Va a ser un periodo interesante, sin duda, nos dará muchísimo de qué hablar a todos los tabasqueños, que generalmente los tabasqueños somos apasionados de la política, y pues esto es como el platillo fuerte y el segundo plato y el tercer plato y el postre, ¿no? Todo junto. Así es. Todo junto. Tendremos mucho que comentar, mucho que hablar, mucho que conocer, mucho que aprender incluso de cómo se dan este tipo de relaciones. Pero yo creo que aquí lo que habría que dejar muy en claro es que efectivamente la ciudadanía del municipio de Centro sea quien tome la decisión de quién va a ser su próximo presidente municipal. Ojalá que en las próximas elecciones la ciudadanía sí acuda a las urnas a emitir su voto, porque si no, pues nos damos con el caso que solamente el 20% fue el que votó por un candidato, y ese 20% fue suficientemente mayoritario como para que ganara, por ejemplo, ¿no? Un partido. ¿Querías comentar? Nada más comentar. Leía en algunos medios y comentarios de la actividad política donde se supone o presupone o disponen o quieren que de parte del Ejecutivo sea el secretario de gobierno saliente, en el caso de Raúl Ojeda, quien encabece para el centro este Consejo Ciudadano. Yo creo que aquí no hay ninguna posibilidad de que sea Raúl Ojeda el candidato, en este caso el posible presidente del Consejo Ciudadano. ¿Por qué? Porque de entrada ya estaríamos viendo de que hay una intervención directa nuevamente del gobernador en el proceso electoral. Ya estaríamos hablando de que ya el gobernador metió la mano nuevamente en una elección. No, y pero estaríamos hablando de que además, evidente. sí, pero estaríamos hablando de que no es posible de que una gente que está muy identificada para el caso del PRD, pues pueda ser partícipe de este Consejo Ciudadano. Aquí lo que se les requieren es gentes
reitero, que no tengan identidad partidista o por lo menos 10 años anteriores no hayan militado en estos partidos. Pero esto es la parte idealista del asunto, porque recordamos cuando hubo el gobierno interino aquí en Tabasco y que se supone que ahí también debió haber sido un tercero, digamos, que no tuviera ningún compromiso con algún partido, bueno, pues se nombró a un priista reconocido. Pero ahí se nombró un gobernador interino. Por eso, pero el partido gobernante, si hubiese nombrado, por ejemplo... Pero aquí, en el Consejo Ciudadano, aunque el espíritu de este Consejo Ciudadano sea precisamente el Consejo Municipal sean precisamente ciudadanos que no tengan compromiso con un partido, no lo especifica tal cual ni limita a que queda estrictamente prohibido que pertenezcan a algún partido o que hayan participado en actividad política, etcétera. Entonces, queda totalmente abierto. O sea, sería lo ideal eso, pero no, legalmente no habría ningún impedimento para que fuera cualquier gente. Sí, pero por ejemplo, cuando en el caso, vamos a suponer, en Michoacán se dio un interinato, gobernaba el PRD, cae en el gobernador de ese entonces, se le concedió que sea el interino un miembro del PRD, porque era el que tenía en este caso la gobernanza. Si aquí se hubiese nombrado, por ejemplo, un alcalde interino, evidentemente se le hubiese permitido que fuera uno del PRD, porque era el partido en este caso que había obtenido mayoría y que estaba gobernando. Aquí pero estamos no hablando de un precisamente consejo ciudadano. Sí, pero consejo de administración, pero no es estrictamente porque sea el partido en el poder, sino que a lo mejor quien tenga la suficiente fuerza, ese partido, para sostener o para no permitir que llegara alguien de otro partido, ¿no? Yo creo que ahí es una sutileza, pero hay una gran diferencia en dado caso. Y la otra es que, bueno, tenemos que avanzar mucho más en democracia. En México el voto es un derecho, el ir a votar es un derecho. En algunos otros países como Argentina, por ejemplo, es una obligación. Es obligación y con sanciones si no se cumple quien no acuda a votar. Por eso en México, cada vez debido a la gran desconfianza que tenemos en todo este tipo de procesos, cada vez es mayor la cantidad de gente que no acude a las urnas. Y resulta que la decisión final la toma pues un grupo muy pequeño de ciudadanos. Ojalá que todo esto sea por el bien de la ciudad de Villahermosa. Seguramente estaremos comentando mucho más ampliamente las reacciones, los comentarios mismos de los candidatos. Yo desconozco si el Partido Verde haya dicho ya públicamente quién será su candidato. No lo ha hecho. No sé si se haya ya hecho público o no, si va a haber una alianza entre PRI y Verde, como tradicionalmente lo ha habido, y que ahora por fuerzas oscuras y mezquinas, diría por ahí cierto individuo político de Tabasco, pues bueno, no permitieron que se hiciera esta alianza aquí, lo cual hubiera resultado en un triunfo clarísimo para esa alianza, por ejemplo. Amigos, yo les agradezco mucho. Por cierto, no podemos dejar de mencionar el terremoto de hoy. Hoy un terremoto con epicentro en Chiapas, a 37 kilómetros al sur de toda la Chiapas. Fue realmente de una magnitud no tan pequeña, es de 6.6 grados. No es una... Tan es así que aquí en Tabasco se sintió muy fuerte. Esto fue a las 13:50 horas, prácticamente a las 10 para las 2 de la tarde. Por cierto, hay quien dice por ahí que se oían gritos desde la Quinta Grijalva, porque pensaban que el gobernador estaba gritando, porque dicen que pensaban que el gobernador pensó que le seguían moviendo el tapete, y no, era un terremoto de manera natural. Era un temblor. Las otras movidas de tapete son aparte, y se las mueve cualquiera. En fin, muchas gracias, licenciado Darico, muchas gracias, Feliciano Calzada, muchas gracias a nuestro auditorio. El licenciado Feliciano Calzada es probable que durante algunos programas no esté con nosotros, los próximos programas hacemos una
unas vacaciones junto con su familia de manera muy provechosa. Nosotros nos estamos viendo aquí el próximo lunes, que estaremos pues ya muy cercano a la Navidad. Pues estaremos aquí de frente a Tabasco. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias al equipo de producción que al principio de este programa nos deleitó ahí con la melodía de Ya se cayó el arbolito donde durmió el pavo real, ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Me imagino que haciendo referencia a la soberbia con la que ya estaban actuando algunos que se creían dueños del poder. Muchísimas gracias. Con mucho orgullo, decimos siempre al final de este programa que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.